Este programa es auspiciado por partypoker.net. Bienvenidos a una nueva emisión de Seminario. En este caso hemos arribado al capítulo número 28. Si bien nuestro segmento está terminando, no queríamos dejar pasar por alto una de las etapas más importantes de los torneos. Y vaya la paradoja, es cuando el torneo comienza a llegar a su fin. Es por ello que esta noche hemos decidido dedicarnos de lleno a la burbuja. La importancia de la burbuja es radical, se mire por donde se mire. Y ante todo, debemos destacar que existen tres burbujas. Si bien la burbuja técnicamente es la primera, la cual veremos en placa en unos instantes, no es menos cierto que también se ha denominado como burbuja de mesa final a la posibilidad de entrar en la mesa, o una vez que ya se ha roto esa burbuja principal, cada peldaño de los cobros es referido en la literatura como una nueva especie de burbuja. Una vez aclarado qué es lo que trataremos de analizar en este seminario, les propongo pasar a la primer placa, es decir, a la definición de la burbuja principal. La primer burbuja que encontrarás es la burbuja del dinero. Como les había dicho hace instantes, es la burbuja de cobros. Piensen ustedes, están jugando un torneo, sea de muchos días o de un solo día, y van a tratar de batallar hasta tratar de recuperar algo de su inversión. La primera recuperación de esa inversión se da justamente una vez que explota la burbuja, es decir, cuando los participantes sobrevivientes entran en premios y cualquiera sea el stack que tengan, estarán cobrando por mantenerse con vida. Para este programa contamos con la opinión de un jugador de torneos consagrado que tiene algo para explicarnos sobre la burbuja. Con ustedes, el señor Matías Russi. No meterle presión a tipos que estén short, que saben que se la tienen que jugar, o a tipos que también juegan con la burbuja igual que vos, que no les influye. Entonces tampoco vas a entrar en un juego de gambling con otro tipo por stacks masivos cuando te puedes aprovechar de otros jugadores. Una de las burbujas más grandes que jugué fue en el High Roller del LAPT de Chile, en Viña del Mar. Si no me equivoco, la burbuja era de $18.000 más o menos. El sexto no se llevaba nada y el quinto $18.000. Y yo estaba chip leader y era una burbuja muy grande, mucha gente clasificada, había llegado hasta ese final. Y bueno, decidí abrir todas las manos que me lleven foldeadas, absolutamente todas, prácticamente sin mirarlas. Y como vi que cuando se completaba la órbita salía arriba, después de que algunos me lloven o de los folds, decidí seguir haciéndolo. Y bueno, de esa manera me paré mucho más de lo que estaba y cuando se rompió la burbuja estaba más chip de lo que había empezado esa burbuja. Bueno, y hemos escuchado las brillantes palabras del señor Russi, quien esa anécdota final con la cual ha coronado su relato, creo que les servirá de mucho a ustedes para tratar de interpretar la importancia de este segmento del torneo. Pero tratemos de graficar un poco más a qué nos estamos refiriendo. Existen torneos online, uno de ellos es alguno de buy-in de $109, conocido por todos, y supongamos que se registran 2.568 jugadores en el mismo. Es decir, cada uno integrará los $109, se conformará un pozo gigantesco y, conforme la estructura de cobros y la cantidad de participantes que hemos detallado, serán 306 los que tratarán de cobrar. Para ellos, una vez arribado al puesto número 306, habrá una gratificación económica de $239. Muchos se sentirán contentos de haber alcanzado, aunque sea con una sola ficha, este momento, es decir, una vez que se ha roto la burbuja. Sin embargo, no hay que dejar de tener en cuenta que existen más de $40.000 para el primero. Noten la diferencia entre entrar en cobros y llegar a uno de los puestos reales de cobros. Los puestos interesantes, según afirman la mayoría de los profesionales, son los primeros 3 o 4, dependiendo del torneo. Pero quiero volver a este momento significativo. No importa si tenemos un stack abultado
o si tan solo tenemos una ficha. Una vez rota la burbuja, es decir, eliminado el participante número 307 en nuestro ejemplo, cualquiera que haya sobrevivido y tenga una ficha sobre su mesa entrará en cobros. ¿Cómo ajustar el juego para la burbuja? Dependerá pura y exclusivamente de una serie de factores que deberemos considerar. La cantidad de jugadores, el torneo, si estamos jugando en vivo u online. Todas estas variables hacen que nosotros debamos empezar a interpretar cuándo realizar esos ajustes, es decir, cuándo suponemos nosotros que empezará el periodo de burbuja. Porque vale aclararlo, si bien técnicamente estamos hablando de el eliminado burbuja o de Bubble Boy, cuando es eliminado el último participante antes de entrar en cobro, no es menos cierto que la burbuja empieza a jugarse por los que saben con muchísima antelación a este momento. Y para fijar una regla general, sería bueno decir que cuando queden entre 1.3 a 1.5 de los participantes con vida, es el momento donde deberemos preocuparnos por la burbuja y cómo tratar de jugarla efectivamente. Como una primera aproximación, debemos tratar de entender que a la burbuja podemos llegar con diferentes stacks. Es decir, miren la placa y traten de entender a qué me estoy refiriendo. ¿Qué hacer con un stack grande? Es la primera pregunta que debemos formularnos. Bueno, es la situación ideal. La respuesta se cae de madura y es sencillamente ejercer presión sobre nuestros oponentes. Ustedes están viendo que ahora estamos hablando de qué hacer con un stack medio y en unos instantes podrán leer también de que hablaremos de qué hacer con un stack chico. Mientras ustedes se detienen a pensar cuál es la pregunta formulada, déjenme reiterarles que con un stack grande la clave es ponerle presión a los stacks. La pregunta es ¿a qué stacks estaremos dirigiendo nuestra presión? Básicamente a aquellos stacks que estén en la media, a aquellos que están cómodos, que buscan cobrar, a quienes podemos eliminar existiendo muchísimos stacks que están por debajo de ellos en cuanto al número y que tienen muchísimas más probabilidades de ser eliminados con anterioridad a ellos. Es por ello que el robo de ciegas, el tribet constante y tratar de aplicarles esa agresividad selectiva a la cual hemos venido haciendo referencia a lo largo de estos 28 seminarios rendirá sus frutos. Ahora bien, ustedes habían leído y habían tratado de entender qué hacer con un stack medio conforme dictaba nuestra placa. Bueno, lamentablemente las opciones son muchísimo más limitadas cuando estamos jugando con este tipo de stack. Si bien estamos tranquilos porque generalmente existirán muchos short stacks que nosotros supondremos que serán eliminados con anterioridad a nosotros, también existen jugadores con mayor cantidad de fichas, es decir, municiones, los cuales nos pondrán en problemas ya que nosotros seremos objetos de la presión tal cual les acabo de recomendar. Si bien tenemos posibilidades de jugar tanto pre como post-flop, la recomendación es elegir jugadas que tengan varianza baja. Vamos a suponer que tenemos As-Dama y sabemos que hay un Big Stack que está abriendo casi con Any2 mano tras mano. La movida correcta sería 3betear y tratar de jugar con la Fold Equity sabiendo que llevamos la mejor mano. Pues bien, quizás una variante a la hora de jugar un stack medio contra un Big Stack sea tan solo pagar ese Open Raise para tratar de limitar esa varianza y no tener que ir a un 60-40, a un 70-30 o a cualquier tipo de jugada que puede dejarnos fuera del torneo con un stack que nos hubiera alcanzado para entrar en cobros y, por qué no decirlo, tratar de campeonar. La última hipótesis es un stack chico. Y cuando existe el stack chico, a todos ustedes les habrá pasado, lo único que piensan es en recibir dos cartas conectadas en suite o un as y tratar de doblarse. Pero recuerden que estamos en situación de burbuja. Se está aplicando el factor burbuja, al cual nos referiremos más adelante, y por ende nuestras opciones son casi nulas. La recomendación, y les pido por favor, no digan que yo les aconsejé lo siguiente, es tratar de hacer tiempo,
y que se elimine otra persona para así poder entrar en cobro. Desde ya, no es bien visto por el resto de los jugadores, pero quienes tengan algo de experiencia en torneos notarán con muchísima facilidad quiénes son los jugadores que piensan de más o tardan en foldear o siempre piensan y deciden a último momento tratando de ver cómo se elimina un rival y así recuperar algo del buy-in inicial. Este consejo no debe ser tomado evidentemente por aquellos que quieran progresar y por los profesionales. Estamos hablando de jugar de esta manera para quien esté fuera de banca. Los invito entonces a ver una mano de nuestro main sponsor, Party Poker, para tratar de graficar un poquito más la situación a la cual nos estamos refiriendo. Lo que ustedes van a poder atestiguar es la presión que se puede ejercer teniendo Rey 8 offsuit en instancias de burbuja. Como vemos, vamos a tratar de presionar a un stack similar al nuestro, es decir, a un stack que está en la media del torneo. Ahí tenemos nuestro open raise, el botón decide foldear, la ciega chica hace lo propio y así quedamos heads up con quien buscamos presionar. Nosotros estamos exhibiendo este ejemplo para que entiendan el poder intimidatorio que tiene la burbuja. Esta mano de por sí no dice nada. Ahora, si hubieran tenido la fortuna de ver 10 o 15 o 20 manos anteriores, se hubieran dado cuenta que nuestro open raise fue siempre con Any2 y lo único que logramos es aprovecharnos de esta burbuja y hacer justamente que nuestros rivales folden. Déjenme insistir en este concepto. El factor burbuja es esencial, no solo en los sit and goes, al cual ya nos hemos referido oportunamente y volveremos a hacer en alguno de los próximos segmentos, sino que para jugar torneos multimesa, saber aprovechar la burbuja es la diferencia entre ser un jugador exitoso y un jugador perdedor. En el próximo segmento volveremos con muchísimo más sobre la burbuja. No se vayan.